Ser podcast. Hola, muy buenos días. La clave de hoy vuelve a estar en el bolsillo, en la energía, el gas y la luz. El gas por las complicaciones que puedan llegar de la invasión de Ucrania, ahora que Rusia ha decidido cortar el suministro a Polonia y a Bulgaria. Hoy comprobaremos la repercusión que eso tiene en los precios en nuestra economía y en toda Europa, justo cuando la Unión debate qué es lo que tiene que hacer con la energía que sigue comprando a Moscú, Bayo. Sí, países como Estonia, Letonia o Finlandia dependen prácticamente al 100% del gas ruso. También Bulgaria, que importa el 90%, o Polonia, que suele comprar a Moscú cerca del 50% de su suministro. Ambos países, Polonia y Bulgaria, se han negado a pagar las nuevas remesas de gas ruso en rublos, como exige Putin, que ha decidido cerrarles el grifo a partir de esta mañana a las 8. Un paso que busca presionar a dos socios clave de la OTAN en el este de Europa y que lanza un mensaje al resto. Rusia no dudará en chantajear con su energía a quien haga falta. Alemania, que es otro de esos países expuestos, lleva semanas reduciendo su dependencia del petróleo ruso. Ayer, su ministro de Economía y Energía, Robert Habeck, aseguraba que la situación es tal que un embargo del petróleo se ha vuelto manejable para Alemania en los próximos meses. Un embargo que otros países europeos no ven tan claro a estas alturas de la guerra en Rusia. 63 días van de guerra y lejos de avistar posibles acercamientos, la cosa parece ir a peor. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, se vio con Putin antes de verse con Zelensky y como mucho logró el compromiso del Kremlin de abrir nuevos corredores humanitarios. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Y mientras los ataques en la región moldava de Transnistria hacen temer que el conflicto se agrave y se extienda más aún. El gas es una clave, por tanto, de la actualidad de esta mañana. La otra es la luz. Nuestra intención es llevarlo a Consejo de Ministros en principio la semana que viene, por tanto entraría inmediatamente en vigor y se materializaría en las facturas de los consumidores a partir del mes de mayo. España y Portugal han acordado la concreción de lo que se llamó excepción ibérica, la fórmula para que estos dos países desacoplen el gas del cálculo de la factura y puedan bajar a la mitad la factura, pero la factura de aquellos usuarios que están en el mercado regulado. La reducción se extenderá durante un año. Ahora que el gobierno puede celebrar que se materializa ese acuerdo del que tantos dudaban, tiene más problemas que nunca para aprobar el resto de las medidas económicas con las que quiere contener la inflación. Medidas como la rebaja de los combustibles. Eso ya se aplica porque fue un decreto, pero los decretos se tienen que convalidar en el Parlamento y si no decaen. Mañana es cuando se convalida este texto y en este momento el gobierno ve peligrar la mayoría para poder aprobarlo. El PP quiere que Sánchez incorpore algunas de las medidas que por escrito le hizo llegar Feijóo. Lo que no puede ser es que el gobierno más caro de la historia de España viva mejor que la mayoría de familias en España. No es ético pedirnos el apoyo sin incluir ni una sola propuesta de las planteadas por el Partido Popular. No es ni serio ni responsable. Los independentistas dejan en el aire su apoyo porque exigen dimisiones y una investigación por el escándalo del espionaje con el sistema Pegasus. El único idioma que entiende el PSOE es tocarle la agenda legislativa. ¿Esto puede llegar a ser lesivo para un partido de izquierdas como el nuestro? Sí, lo es. El senador Clerías y la ministra Robles ayer en el Senado. Señora Robles, queremos saber los responsables y si ustedes no lo quieren decir, quiere decir que algo esconden, porque si usted sabía que el CNI nos espiaba, es grave. Y si no lo sabía, aún es más grave. Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad y con el gobierno todos sus organismos públicos. Esta mañana a las 9 escucharemos en directo la sesión de control en la que Pedro Sánchez comprobará el estado de su mayoría parlamentaria. En pleno también en el Parlamento de Cataluña esta mañana, que debatirá si lleva a los tribunales el espionaje. La Organización Mundial de la Salud echa el freno y pide a los gobiernos precaución en la desescalada. Teme la OMS que la llamada gripalización dificulte el control de la pandemia. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. De hecho, Tedros Adhanom, el director de la OMS, ha dicho que ellos están trabajando ahora literalmente a ciegas para monitorizar la pandemia. As many countries reduce testing, WHO is receiving less and less. Y trabajan a ciegas, dice, porque los países están reduciendo masivamente el número de test que hacen y esto hace que sea prácticamente imposible hacer un mapa verosímil de la transmisión real de la COVID, es lo que ha dicho la OMS, y en los últimos 2 meses, según este organismo, el volumen de pruebas diagnósticas ha caído entre un 70 y un 90% y además ha puesto el ejemplo de China, donde siguen registrando miles de casos al día. Solo en Shanghái se han contabilizado casi 2.000 en las últimas 24 horas y 48 muertos, cifras elevadísimas para las que ha registrado hasta ahora China.
Es miércoles, es 27 de abril. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Un día como hoy, pero hace 28 años, se puso definitivamente el punto y final al apartheid en Sudáfrica con la victoria de Nelson Mandela en las elecciones, el primer presidente negro en la historia del país. Never, and never again. Nunca, nunca más esta hermosa tierra sufrirá la opresión de unos sobre otros, dijo Mandela en el discurso de su toma de posesión. Mandela había pasado 27 años en la cárcel por oponerse precisamente al apartheid, aunque la acusación formal fue por sabotaje y conspiración. Solo un año después de convertirse en presidente de su país, ganaría el Premio Nobel de la Paz. Y llegamos a la mitad de la semana con más lluvia, Sonia. Porque hoy la borrasca se extiende ya prácticamente todo el país, así que se esperan lluvias a lo largo del día en la mayoría de las comunidades. Las tormentas van a ser especialmente intensas en el este de la península. Allí donde llueva hoy se espera un ambiente más fresco, con temperaturas más bajas que ayer. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. El anuncio de Rusia de dejar de exportar su gas a Polonia y a Bulgaria se ha producido, como decíamos, solo unas horas después de la reunión entre Putin y el secretario general de la ONU, en la que el presidente ruso accedió a permitir que la Cruz Roja evacúe a civiles de la planta de acero de Mariupol, aunque tampoco parece un compromiso muy sincero, Sonia. Sí, porque Putin accede en principio a que tanto la Cruz Roja como la ONU trabajen en corredores humanitarios, pero no se mueve de su discurso justificando la invasión de Ucrania, que él, Putin, llama operación militar especial. Dice el líder ruso que está dispuesto a seguir negociando con Ucrania, al tiempo que deja claro que sigue apostando por la escisión de Crimea y el Donbass. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. Antonio Guterres dijo a Vladimir Putin que puede entender algunas de sus reclamaciones sobre Ucrania y la seguridad internacional, pero le recordó que para resolverlo existe la Carta de Naciones Unidas y calificó de invasión lo que el Kremlin llama operación especial. Putin respondió a estas acusaciones con que su reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk tiene un precedente en Kosovo. Según el mandatario, las tropas rusas han entrado en Ucrania por 3 frentes para proteger Donbass y la población rusoparlante de ciudades como Kharkov y Mariupol. Putin también abogó durante la conversación por continuar las negociaciones con el gobierno ucraniano, aunque acusó al ejecutivo de Volodymyr Zelensky de haber cambiado su posición sobre lo acordado con Crimea y Donbass. El Kremlin considera innegociable su escisión de Ucrania. Por otra parte, Guterres ofreció una investigación independiente de los crímenes cometidos en Ucrania, algo que desechó el Kremlin porque dice no fiarse de estas pesquisas. Esta reunión forma parte de la ronda que está haciendo el secretario general de la ONU y que mañana jueves le llevará a Kiev para ver al presidente Zelensky. Putin, que cada vez más tensa el pulso con Occidente, Estados Unidos ha constituido un grupo de trabajo con 40 países para organizar el rearme de Ucrania. Son aliados de la OTAN, pero no solo, que se van a reunir una vez al mes para coordinar el envío de material en función de las necesidades del momento en el que esté la guerra. Informa desde Washington Víctor Sancho. En Washington no ha sentado nada bien que desde Moscú se lancen mensajes que hablan de manera ligera sobre el uso de armas nucleares, una amenaza de inicio de un conflicto nuclear que el gobierno Biden ha calificado de peligroso, irresponsable, que no beneficia a nadie y que no ayuda al deseado proceso que debe llevar al fin de las hostilidades en Ucrania. Estados Unidos ha dejado claro que no quiere una guerra nuclear ni va a entrar al trapo del juego retórico ruso, pero lo que sí ha consolidado es una alianza de 40 países que se reunirá mensualmente para asegurar que Ucrania tiene los suministros de armas y asistencia que necesita para el combate. Además, we are sending diplomats back to Ukraine this week. El secretario de Estado Antony Blinken confirmó que se reanuda la actividad diplomática de Estados Unidos esta misma semana con el regreso de funcionarios a Leópolis y se está trabajando para que sea seguro que vuelvan a sus puestos en Kiev tan pronto como sea posible. Sobre el envío de armas a Ucrania, es muy relevante el giro que ha dado Alemania. Este país ha accedido a mandar armas pesadas, concretamente tanques antiaéreos. Hasta ahora el gobierno de Berlín se había quedado en el envío de medicamentos y ayuda humanitaria, pero la presión de los aliados ha llevado al gobierno de Olaf Scholz a tomar esta decisión. Ángel Villascusa. Han sido meses de reticencias por parte del gobierno alemán que han costado una enorme división del ejecutivo de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, pero finalmente este martes Alemania ha dado su brazo a torcer. Christine Lambrecht es la ministra de Defensa de Alemania. Decía que ahora Ucrania necesita defender su espacio aéreo desde tierra y que aunque no ha sido una decisión fácil, cree que está respaldada por la mayoría de la población de ese país. Alemania se ha comprometido a enviar 50 tanques antiaéreos a Ucrania. No es el único país que ha dado un giro a su posición respecto a armar al gobierno de Zelensky. Los Países Bajos también han anunciado que enviarán un número limitado de vehículos pesados. Esta decisión se ha producido en el mismo día de una reunión histórica en Alemania en la base militar estadounidense de Ramstein.
Una cita que ha sido liderada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que ha calificado de histórica. Estoy convencido de que después de hoy todos los países están más dispuestos que nunca a ayudar a Ucrania para luchar contra la agresión rusa, ha asegurado el jefe del Pentágono en una reunión donde han acordado reuniones telemáticas para intensificar ese envío de armas y cualquier otro apoyo logístico que Kiev necesite. Entre tanto, no contento con invadir Ucrania, Putin ha ordenado ataques sobre Transnistria, una región separatista de Moldavia prorrusa y que parece que Moscú quiere anexionarse. Victoria García. Los ataques se han producido en la región separatista de Transnistria, en Moldavia, y han desatado el temor a que la ocupación rusa llegue hasta allí porque, como pasa en la región del Donbass en Ucrania, este territorio de Transnistria se autoproclamó independiente de Moldavia de modo unilateral y recibe el apoyo y la financiación de Rusia. Es la presidenta de Moldavia, Maya Sandu. Según la información de la que disponemos, los intentos de escalada están relacionados con las fuerzas internas separatistas de Transnistria, que quieren una guerra y están interesadas en desestabilizar la situación. El último intento con ataques a las emisoras de radio. Las fuerzas independentistas, por su parte, acusan a Moldavia de haber realizado los ataques a esas emisoras repetidoras de la señal de radio y a un edificio del Ministerio del Interior de los independentistas. La invasión rusa ha dejado cerca de 5 millones de refugiados ucranianos, pero algunos de ellos están empezando a volver a pesar de la guerra. La falta de oportunidades o de ayudas están haciendo que decidan regresar a casa. Un ejemplo lo encontramos en Málaga, donde unas 150 personas se han marchado en las últimas 3 semanas. Mariola Lourido. 2 meses después de la guerra, algunas familias ucranianas están regresando a su país, le han perdido el miedo a las bombas, aquí no encuentran oportunidades, trabajo ni ayudas suficientes y les falta apoyo emocional. Se juntan muchas cosas. Mariana es portavoz de la Asociación Maidán de Almería y cada domingo mira las listas del retorno. Comenzó de forma más masiva desde hace 3 semanas, sobre todo en líneas de autobuses regulares que salen los domingos. Son de la zona de oeste de Ucrania, cuyas casas no sufrieron los bombardeos directos, tienen a dónde volver. En las 3 últimas semanas, desde Almería, unas 150 madres con hijos han vuelto a Ucrania, a las regiones del oeste, más tranquilas, sin bombardeos de Putin y con sus casas en pie. Según el gobierno, España ha acogido a más de 130.000 refugiados. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. A partir de las 9 vamos a comprobar en qué medida golpea la estabilidad parlamentaria del Gobierno el escándalo de Pegasus. Entre los diputados que van a preguntar en la sesión de control está Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra. Este partido ya ha amenazado con empezar a tumbar las leyes del Gobierno. Hoy también el Parlament de Cataluña va a votar si lleva a los tribunales el espionaje a cargos del independentismo. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Una votación que va a salir adelante porque incluso el Partido Socialista ha apoyado esta iniciativa propuesta por la mesa del Parlament, a pesar de que con el acuerdo que tomó la mesa por unanimidad ya era suficiente para presentar la denuncia, han preferido que sea en el Pleno donde se corrobore esta medida. Fruto del malestar de los independentistas con el Gobierno, el Ejecutivo de Pere Aragonès ha anunciado también que reducirá a mínimos la relación entre consellers y ministros y que la mesa de diálogo queda congelada. Otro asunto que está complicando la relación del Gobierno con sus socios es el decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros para dar transparencia a las cuentas de la Casa Real. La novedad es que será el Tribunal de Cuentas el que fiscalice las cuentas de la monarquía, pero el decreto, a la hora de la verdad, no obligará al rey a publicar su patrimonio. El Gobierno habla de un ejercicio de transparencia. Y ese avance en transparencia, en modernización, en ejemplaridad, en rendición de cuentas, en eficiencia de la Casa Real, tenemos que ser conscientes que es el camino que desde luego los ciudadanos piden a las administraciones públicas y también se lo piden a la Casa Real y a la monarquía. Esto decía el ministro Félix Bolaños, pero los grupos independentistas catalanes o el BNG, que no fueron informados del contenido de la norma, se oponen. También Unidas Podemos. Pablo Echenique. El rey es inviolable. Cualquier tipo de maquillaje que se lleve a cabo sobre la monarquía tiene poco efecto.
Y en el caso de las mascarillas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sigue sin dar explicaciones concretas sobre lo ocurrido. Ayer, durante más de 10 horas de pleno extraordinario, Almeida no pasó de los argumentos que le hemos escuchado en otras ocasiones. Sí, que el ayuntamiento no sabía nada de las comisiones y que su primo solo facilitó un correo. Unidas Podemos ha pedido la imputación del primo del alcalde por hacer de mediador en la operación. Y en el plano judicial, uno de los dos empresarios investigados, Luis Medina, ha ofrecido la herencia de su abuela para cubrir la fianza que le impuso el juez. Radio Madrid, Alfonso Gea. Luis Medina ha dado un paso adelante y le ha propuesto al juez que le embargue los derechos de la herencia de su abuela, de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba. El testamento de la que fue 18ª duquesa de Medinaceli le otorga unos 4 millones de euros y esa cantidad la ha puesto encima de la mesa del juez. Los letrados de este aristócrata solicitan al juzgado que dicte un auto para asegurar el pago de la fianza solicitada, 900.000 euros aproximadamente, un movimiento procesal que puede alejar el posible delito de alzamiento de bienes, que repara el daño económico causado y que deja 3 millones de euros por si Medina es condenado y debe asumir entonces responsabilidades civiles. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.